Good evening to everybody. I'm very happy to see all of you here tonight connected with us for this virtual event, remote simultaneous interpreting session. If you need simultaneous interpretation, there is a globe at the bottom right of your screen. So you just click on the interpretation for the channel. So there will be interpretation from Spanish into English. And we have Tatiana, who is interpreting for us this evening. We're very happy to be able to have such a fantastic interpreter helping us tonight. So this is a session about remote simultaneous interpreting, RSI. I was asked to moderate this session because I have had the great pleasure to have had both Martin and Matthew as professors or as teachers. I took Martin's Spanish C course in Barcelona a few years ago, and I loved it so much, in fact, that I went all the way to Buenos Aires for another course, a follow-up Spanish C course just a couple of years ago. And boy, am I happy I went a couple of years ago before all of this crazy pandemonium has started around the world. So Martin is a very inspiring teacher and extremely passionate about his job in interpreting. And so passionate that he got a bunch of us to come to Buenos Aires, and we hope to be able to go again, in fact. And what he has set up in Argentina with his training program and professional interpreting services is very impressive. Matthew Perret was one of the visiting professors during my master's at Leeds University 10 years ago now, Matthew, it's incredible. We were always so happy to be taught by practicing interpreters, as I'm sure you are if you are a student and listening to us tonight. And I remember that we had very interesting, very entertaining sessions with Matthew. Matthew is also an interpreter trainer, and I know that he has taught several courses in Asia. I've been following up on you these past few years. So it'll be very interesting to get his perspective on RSI in Asia, but also in Europe. And I understand that this is going to be the focus of your talk tonight. I guess I should also introduce myself. My name is Corinne Laird, and I am a conference interpreter based in Geneva. I am a freelancer, and I work mainly for the UN agencies, but I also work a bit on the private market because I have a French B. I have been working personally in remote simultaneous interpreting format since March here in Geneva, so at the height of lockdown, but only from headquarters of different UN agencies here in Geneva. So I don't really know much about how RSI is being conducted in other places or about working from home. But today, my first assignment for RSI from home was confirmed for Thursday. So I'll be very interesting to hear what Matthew and Martin have to say about this, and I'm sure I'll be taking loads of notes. So during tonight's session, Martin and Matthew will both be talking about RSI. We will be talking about interpreting hubs, different platforms, technology. We'll be talking about remote work from home and what is also being currently done in the main institutions that hire the bulk of freelance interpreters around the world. Now, just a couple points maybe of housekeeping. We do have a space for questions and answers at the bottom. So please do not use the chat. Use the questions and answers to ask any questions that you might have in Spanish or in English. And I will be interrupting Martin and Matthew throughout our session to ask them these questions, and hopefully they can answer them. And that's about it, I think. So I would now like to give the floor to Martin Soriano. Take it away, Prof. Gracias. Bueno, como les dijimos, va a haber interpretación simultánea al castellano. Bienvenidos al seminario. Lo que vamos a hacer es ir a una presentación ahora. Es un placer compartir esto con Cory, con Matthew, con los intérpretes de Argentina y con todos los alumnos o exalumnos que están escuchando. Muy bien, una de las cosas que vamos a hacer ahora es un sistema de encuestas que lo que nos permite es saber qué experiencia ustedes tienen, por ejemplo, en interpretación simultánea. Lo que les aparece en interpretación simultánea remota, lo que les aparece en pantalla es cuántos de ustedes pudieron hasta ahora interpretar con RSI. Esto nos va a servir a Matthew, a Cory y a mí para tantear un poco cómo en la audiencia algunos exalumnos o algunos alumnos de los cursos avanzados ya empezaron a trabajar. Bien, voy a terminar la encuesta
Y ahora vamos a compartir los resultados. Fíjense que el 70% han dicho que todavía no pudieron interpretar con plataformas de interpretación. ¿Ok? Otro de los resultados o de la encuesta que nos interesa abordar es a los que respondieron sí o a los que se imaginan cómo es trabajar con RSI, qué es lo que los pone más nerviosos de interpretar en forma remota. Y dice que mi voz no se escuche claramente, que no se reciba bien el audio del orador, que no se ve bien el PowerPoint, que no me envíen el material con antelación. Así que esa es la votación y vemos, a ver, todavía están votando. Seguimos votando. Bueno, voy a terminar la encuesta acá y les vamos a mostrar los resultados. La mayoría dijo que no se reciba bien el audio del orador, que justamente va a ser una de las cuestiones principales de esta charla. Y finalmente tenemos otra encuesta que vamos a hacerles ahora y que dice qué porcentaje de participación tiene Zoom en el mercado privado en interpretación simultánea remota. Porque como ustedes saben, hay algunas plataformas que se utilizan en Europa, en Estados Unidos, sobre todo para hacer interpretación y que son mejores que Zoom en el caso del traspaso de intérprete a intérprete. Tienen otras funcionalidades, tienen relay, que Zoom no la tiene. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar con la encuesta. A ver. No, siguen votando todavía. Hay gente pensando. A ver. Interesante. Fin de la votación y vamos a compartir los resultados. Lo que votaron ustedes es que el menos del 20%. Acuérdense que fue una pregunta un poco capciosa porque decía mercado privado, que descarta a todo lo que son las organizaciones internacionales. Está descartado la ONU, Parlamento Europeo, ¿ok? Y ganó más del 80% por un solo por ciento, lo que es verdad. Para que tengan una idea, menos del 20% se comparte en las plataformas estas profesionales de interpretación. La mayor parte de lo que es el mercado privado está recurriendo a Zoom, porque hoy en día todos tienen una cuenta de Zoom, porque fueron casi los pioneros en lo que son los sistemas de videoconferencia tradicionales, ¿no? No muy tradicional, pero bueno, en implementar el módulo de interpretación simultánea. En un momento Teams no lo tenía, Blue Jeans tampoco, etcétera, etcétera. Muy bien. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar con un video. Yo, que siempre apago el teléfono para interpretar, justo ahora de orador, que nunca soy orador, tengo el teléfono prendido. Esperen un poquitito y lo que vamos a hacer, vamos a ir a algo que les quería mostrar, que es realmente autoexplicativo, casi por así decirlo, de lo que es los problemas que están sucediendo con interpretación simultánea hoy en día. Vamos a ver si todos pueden ver este video que pongo en pantalla. Muy bien. Se los voy a pasar y ustedes presten la atención a lo que dice. Dice que los intérpretes deben tener una buena calidad para poder traducir, obviamente, en forma simultánea. Y veamos lo que son las pruebas que se hicieron. Vamos a explicar por qué la calidad de sonido es tan importante cuando se interpreta y lo que son las distorsiones en sonido causadas en bandas de hertz que no son las adecuadas para interpretar. ¿Ok? Ahora las vamos a ver en detalle y la van a poder apreciar a través del sonido. Hamlet is the new man of the Renaissance in opposition to the old feudalism. He's a student intellectual oppressed by an older generation whose lives are governed by political expediency and by military force.
He's an aristocrat who's rebelled against his background by going to a forward-thinking foreign university, by making friends with commoners, by falling in love with a politician's daughter, and by hanging around with actors. Hamlet's been dominated by his late father, a notoriously tough soldier, and his father's ghost obliges him to take revenge on his murderer, Hamlet's uncle. So the gentle, contemplative young man is forced to become a man of action, a killer for his father. As a man, Hamlet is everything that the world of politics and soldiering isn't. He's vulnerable, imaginative, sensitive, and he's half mad with grief. His world is bound by feelings and intellect, and like most young people, he's inflamed by the compromises and the duplicities of the adult world. The play charts one of the great rites of passage, from immaturity to accommodation with death. Until Hamlet leaves for England after his murder of Polonius, he's on a reckless helter-skelter, swerving between reason and chaos. When he returns from England, he's changed, aged, matured, reconciled somehow to his end. He's cauterized his feelings. He's become a soldier. He's grown up, in effect, to grow dead. Now he can coolly examine the physical consequences of death in a graveyard, and he can talk dispassionately about his premonition of death. Muy bien, como verán, yo les diría que casi no necesita explicación el video. Eso es lo que estamos sufriendo como intérpretes todo el tiempo. Y los oradores no se dan cuenta. Los clientes tampoco. Porque, ¿qué le interesa al cliente? I'm sure a lot of people are telling you to vote, so why do you need to listen to me? ¿Saben qué? Que la tecnología sea importante, pero como para poder hacer uso de lo que es el ingreso, el registro a las conferencias. Entonces le interesa una buena herramienta de marketing, el sistema de encuestas, esto que estaba bien, la integración con Salesforce, con marketing, con lo que sea. Ahora, la interpretación siempre último orejón del tarro. Y acá vamos a ver otras cosas. ¿En qué tipos de eventos estamos trabajando? Bueno, estamos trabajando en reuniones chicas a través de Zoom, Webex, lo que sea. En webinars como estos, conferencias virtuales, eventos híbridos internos, eventos híbridos externos. Aunque hoy en día, con lo que son las cuarentenas, cada vez menos tenemos eventos híbridos. ¿Qué tipos de tecnologías utilizamos? El video streaming, la videoconferencia, como es lo que es Zoom Meeting, o la videoconferencia a través de webinar, como los que estamos teniendo hoy. O también las conferencias virtuales, que es cuando le dejan embebido la ventana de interpretación simultánea dentro de un portal. ¿Okay? Ahora bien, lo único que me permite a mí hacer la interpretación simultánea no es el video streaming. El video streaming lo que hace es transmitir en un canal de YouTube algo que ya tiene que están tomando el feed desde la cabina, pero no me permite cambiar canales o algo así. Lo que sí me permite cambiar de canales o adaptarlo a lo que es más o menos la consola de interpretación, el sistema de videoconferencias, que puede ser Webex, Zoom, GoToMeeting. Hay algunos que todavía no lo tienen o han entrado en alianzas con alguna de las plataformas para poder competir con Zoom, que hoy en día tiene el 80% del mercado. En webinars, yo pienso que me parece que Zoom es la única que tiene hoy en día la parte de interpretación simultánea, es por eso que la elegimos hoy. Y después tenemos, sí, sistemas de conferencias virtuales. Ahí, por ejemplo, sí tienen a Cvent, que es uno de los proveedores más importantes europeos y que obviamente han podido incluir la parte de interpretación simultánea en todo un sitio web de Expo. Entonces, obviamente pueden llegar a incluir esto, pero por lo general
lo que es mercado privado se está haciendo a través de Zoom. En los presupuestos vemos que hoy en día, bueno, anteriormente, fíjense lo que era el gasto en tecnología, solamente un 25%. El resto iba a hotelería, viajes, viáticos, coffee breaks, banners, publicidad. Fíjense cómo cambió hoy. En eventos virtuales el 75% pasó a los gastos de tecnología. Entonces, si el 75% pasó a los gastos de tecnología, en sonido nosotros como intérpretes podemos llegar a exigir que la calidad de sonido sea la óptima. ¿Ok? No excelente, no va a ser nunca como la cápsula de un micrófono que uno tiene en una conferencia presencial. ¿Ok? Ahora bien, fíjense todas las necesidades que tienen tecnología o un evento virtual. ¿Ok? Tecnología en lo que es planeamiento, en compartir contenido, en la parte de marketing y ventas, cámaras, micrófonos. Y eso es lo que más le importa al cliente. A veces está más preocupado en que el evento salga a 3 cámaras y cómo va a conmutearlo o switcharlo, en vez de preocuparse cómo va a poder lidiar el intérprete con el sonido que realmente le va a poner a través de los panelistas cuando ninguno usa el micrófono. ¿Y los desafíos cuáles son? La carga cognitiva, el estrés potencial que estamos sufriendo, lo que son, por ejemplo, tareas adicionales, la responsabilidad de estar supervisando un Q&A, un chateo, la fatiga, por ejemplo, del tiempo adicional necesario como para hacer un testeo o una prueba de sonido. O también lo que es el estrés adicional de ese sentimiento de sentirse remoto o aislado. También fíjense que está la carga cognitiva adicional potencial de lo que es no tener una consola a la que estamos acostumbrados a tener. Estamos acostumbrados a tocar para abajo, ahora tocamos para arriba. ¿Ok? En lo que son, o en las teclas de la computadora. Luego está el tema de la grabación. Antes, y bueno, no eran tantos los eventos que eran grabados. Hoy en día, la función, por ejemplo, esta de Zoom deja grabar el evento en forma automática. Y la voz de los intérpretes queda grabada. Entonces tenemos que ver a dónde terminan esas grabaciones. Hay intérpretes que nunca discuten lo que son los derechos de autor. Ha sido un tema en América Latina que casi nunca se pagó. Pero bueno, vamos a ver a las cosas prácticas y lo que podemos resolver nosotros como intérpretes, como para poder educar un poco al cliente o protegernos un poquito más. Nosotros lo que siempre le decimos es, por favor, esto no, y enviárselo a los oradores. Hemos hecho hasta un PDF muy cortito y lo que resulta más cómodo es lo visible, siempre es lo que causa más impacto. Yo les decía a los panelistas que íbamos a mostrar un video y a veces decimos que una imagen vale más que 1000 palabras. Cuando le mostramos esto, por favor, no, como micrófono, porque le queda colgado acá, se le queda enganchado en el brazo. Y la cápsula del micrófono, calculo que no tiene más de 3 milímetros. Esto tampoco, aunque muchos lo usan porque queda canchero, queda con onda, porque no tengo ningún cable colgado, realmente el micrófono me va a quedar acá, en la nuca. Entonces es muy difícil poder interpretar con este tipo de micrófonos. Por más que los tengan, aún no están seteados dentro de lo que es el sistema de audio de Zoom o de cualquier plataforma en la que estén usando. Fíjense, acá tenemos algo mejor. Un corbatero, ya viene por USB, doble de potencia. Entonces decimos, esto sale $35 en Estados Unidos. Si realmente das clases o algo así, puedes usar esto y los intérpretes van a estar más cómodos. ¿Ok? Aparte, fíjense que es corbatero, directamente se conecta directamente a la notebook. No es un headset. Para alguien más profesional, sí pueden utilizar este micrófono por USB. Encima tiene acá un control de ganancia, un retorno, ¿ok? Para un orador es un lujo. Después, un micrófono con el que estoy usando yo. Tiene corte, encendido, puedo cortar, puedo encenderlo. Es muy práctico para los intérpretes, nos viene perfecto esto. Y después, finalmente,
la opción de no más cómoda, pero más conveniente a veces para el usuario es sacarle de la PlayStation, aunque sea al nene, ese headset que tiene por USB, pero es mejor que esos cablecitos o el AirPod o el del iPhone. ¿Ok? Ahora bien, nosotros hoy en día en Argentina, por ejemplo, estamos cotizando los eventos de esta manera. Ponemos los honorarios, como nos hacen también poner una consola de intérpretes o un micrófono y tener una conexión profesional de más megas de internet. Facturamos también o cotizamos lo que es un hub de tecnología. Y también estamos cobrando los ensayos. Hay veces que decimos, bueno, se lo cobramos al cliente una vez que aprendió, no es necesario hacerlo. Mucha gente no los cobran y lo que pasa es que te dicen después, tenés una prueba tal día, la prueba media hora. Después te dicen, no, el gerente de recursos humanos quiere hacer también otra prueba porque le gustaría también escuchar la interpretación el martes. Terminás haciendo ensayos con medio mundo por una interpretación después de 45 minutos. ¿Ok? Entonces fíjense a ver si lo pueden incluir en la cotización, porque es una forma no tan de defender el precio, sino también de ver qué tipo de micrófonos van a usar. Ahí salta todo, saltan todos los problemas con antelación. ¿Cuándo usamos esos ensayos? No 24 horas antes, porque ni tienen tiempo de ir a comprarse un micrófono. Tratamos de hacerlo un poco antes. Fíjense, acá la intérprete está trabajando consola de interpretación que está amplificando lo que está pasando en la plataforma, un micrófono con una buena cápsula. El cliente se viene acá, usa un barbijo, está monitoreando desde un plasma que hay acá, un LCD, y de esta manera nos garantiza que podemos llegar a amplificar bastante el audio a través de una consola de interpretación. Acá tenemos algunas de las ventajas que hoy en día corremos como intérpretes. No hay geografía, podemos llegar a trabajar para cualquier lado. Es un peligro también los países devaluados que están cotizando honorarios y compiten con otros países. Pero bueno, esa es la ley del mercado y es lo que está pasando. Muchos de mis alumnos me dicen, perdí una cotización contra México, porque a México le resultaba, no sé, $80, las 2 horas era muchísima plata. Entonces lo perdieron. ¿Ok? Hoy la interpretación a través de las plataformas no tiene barreras y estamos conectados. Sí hay menos dolores logísticos, no tenemos que ir a un hotel a hacer una prueba. Hoy en día las conferencias se organizan enseguida. Ahora, fíjense que sufrimos de la calidad de los pobres micrófonos que se están utilizando. También problemas técnicos, porque la tecnología a veces es perfecta en algunas ocasiones, pero dependemos del usuario final. Antes ese usuario final llegaba al hotel, se le conectaba un micrófono y donde se corría durante ese micrófono, durante el lapso de la conferencia, iba el sonidista enseguida a ponérselo a tiro. Hoy en día esos oradores están solos en sus casas y muchos no son adeptos a la tecnología. También nos vemos enfrentados a trabajar solos o confinados, en el caso de las cuarentenas, a trabajar desde las casas. Fíjense, muchos de los clientes argumentan que el éxito de su evento se basa en las oportunidades creadas, satisfacción. Todo no aparece nunca en la interpretación y no creo que nunca va a aparecer. Después, vemos que hay también avances en inteligencia artificial. Yo la otra vez vi una máquina en China y yo no lo podía creer cuando lo vi. Me decían, podemos llegar a perfeccionar un algoritmo que te va a hacer una interpretación simultánea de lo que vas a decir, pero no la hemos perfeccionado como para que hable, pero sí te lo puede tipear en 23 idiomas, me parece que era. Entonces empecé a entablar una conversación, yo elegí inglés-castellano y la interpretación era muy buena. Obviamente se hablaba de un tema de tecnología.
¿Qué es lo que hace esta gente? Le empieza a meter listados de palabras y les dice, bueno, a ver, ¿de qué es tu conferencia? De tanto, dame, no sé, 2000 palabras típicamente usadas aquí. Y la máquina va aprendiendo y le cargan glosarios y glosarios. Y les digo que la interpretación, por lo menos la que yo vi, en un 90% era legible a través del texto. Se confundía y lo que hacía era un recalculando como el GPS. Cuando se equivocaba con una colocación, volvía para atrás y lo volvía a tipear de vuelta y se ponía a la par con el orador. Hoy en día lo trataron de aplicar eso en sistemas de videoconferencia con traducción simultánea. Le pasó esto a un cliente mío y fue un fracaso. ¿Por qué? Porque justamente esa gente se lo vendió como un paquete, como un producto enlatado y no le hizo la customización o la adaptación de ese vocabulario que tenía ese evento. Fue un desastre, lo tuvieron que desconectar en tiempo real, porque en vez de decir los medios brotan, decía la media está rota. Entonces, ese tipo de cosas era un delirio que pase en un evento real. La conclusión, los ensayos son la clave. El uso de la tecnología correcta, no tenemos que improvisar con tecnología, tampoco nos podemos quedar atrás con tecnología y también que tengan suerte. ¿Ok? Ahora bien, con esto terminé mi charla y Cory, ¿te parece si le damos la palabra a Matthew? ¿Pude cumplir más o menos con el tiempo de los 20 minutos? Yes, of course, Matthew. Matthew Perry, you have the floor. That was very interesting, Martin. So I have a couple Gracias. questions for you for later on. But Ok. I'm very happy to hear that system was a complete disaster. That's what we like to En, hear. en That realidad, artificial intelligence is a complete and utter failure. That's what we like to hear, Martin. en It's realidad encouraging. Matthew seguramente está de acuerdo conmigo. Lo que ves en China lo ves como prototipo después de implementación en otros países. Esto lo vi en una feria de eventos y lo volví a ver en el IBTM World Barcelona el año pasado en noviembre. Era un producto de una empresa india, no me acuerdo cuál. Realmente fue increíble. ¿Saben cuál es el target de ellos, el mercado target? No. No son las conferencias. ¿Vieron? No, son esas charlas de religión que hay en los estadios. Entonces, claro, me dice el tipo, yo necesito cubrir 10.000 personas, no hay equipos de interpretación simultánea para cubrir 10.000 personas, todos se llevan su celular, entonces se conectan con los datos y pueden leer en tailandés, en chino, en inglés, en portugués, en italiano, y como ya encima les dan parte del discurso o parte de la charla, tienen todo el vocabulario y les funciona muy bien. Así que fíjense que en esos casos realmente va bastante, funciona en eso, bastante bien. Discúlpame, adelante. Thank you. Buenas noches desde Europa, buenas tardes Argentina. Muchísimas gracias a Martín por la invitación y a Cory por la presentación y a la intérprete por la labor de interpretación. Y como contamos con equipo de interpretación hoy, quisiera aprovechar esta oportunidad para hablar en mi lengua materna, que es el inglés. So my name is Matthew Perret. Lovely to see 106 people. The scary thing about having the number of participants at the bottom of the screen is that if it gradually goes down during my speech, then I'll know I'm doing something wrong. But anyway, I'm a conference interpreter trained in Europe and working mainly in Europe now as a freelance, though my training was in-house at the European Commission. And I mainly work for the European Union institutions. So that's the perspective that I will have on this work. I had very little experience with remote interpretation before COVID, and I've had very little since, but I did have a month of full-time work in September at the European Parliament, and I'd like to share a few thoughts on that with you. The first thing to explain my background, I think, and what I think might be useful this evening is that because I come from a kind of pre-technology generation,
I've added on different layers of familiarity with different elements of progress in technology over the years, and this is only the latest. For the digital natives, many aspects of remote come naturally because they're similar to other uses of technology in our day-to-day lives. However, if you're a beginner, you've not necessarily accumulated the layers of experience with interpreting itself before you put the technology onto the top of that. And so that's what I wanted to talk about a bit today, is how I was lucky enough to do this sequentially and to have consolidated my interpreting skills before trying to put them through this new medium, if you like. And if you're going straight into a new medium, that can give rise to some dilemmas. And I'll come back to that in a moment. So my experience itself was at an institution with 23 official languages. So the huge pressure was to continue multilingualism, because it's difficult to have half measures with politicians. You can't say to half the people in the room, you can use your mother tongue, and the other half, no, you can't. So you might end up with something happening only in English or only in English and French in Europe, and no interpretation at all. The medical emergency meant that we were not able to use physical booths as before. So the solution that was found was a hybrid meeting with interpreters physically present in the meeting room and some delegates present, some delegates connecting remotely and speaking from another location, and interpreters each in an individual booth with sanitizer, with masks in the corridor, but then an individual workspace, soundproofed and of course protected airwise from anyone else. So that was a new experience in two senses. One, no booth mate or a division, a physical division from the booth mate for communication between colleagues, and working from remote speakers with varying quality connections, the kind of variations in sound that you heard in Martin's presentation just now. We also had guidance for speakers, very similar to what he was talking about. Only video connections, so no audio only, using decent headsets, as has just been described, and also not connecting from your car, even while driving. Some attempted to do, to address a conference while driving their car, and not while on the move in a noisy street, and so on. So not all speakers always followed all the instructions, but hand in hand with this was a system whereby the head of team of interpreters could pull the plug. In other words, somebody is monitoring the conditions and could say stop to the interpreters. If the conditions are not sufficient for quality interpretation to be provided, the interpreters stop work, and then people learn quite quickly to follow the instructions. Obviously, there are grey areas and dilemmas. Sound quality can fluctuate, and that puts you in a very difficult situation. And of course, a bad speaker is still a bad speaker, even with perfect sound. And so sometimes, curiously, I found I would prefer certain very, very interpreter-friendly speakers, even with some difficulties of a technical nature with the sound, compared to some of the other speakers who are umming and ahhing and so on. Those were fairly clear criteria. As I say, this is the European Parliament. I'd like to briefly compare it to the other European Union institutions, because the concept of multilingualism was quite different. At the Council of Ministers, it's intergovernmental, therefore much more like the UN, and also it tends to be career diplomats. There are many people who are posted to Brussels and are therefore capable of working in English and French, and the European Commission even more so. It's the civil service, and these are career bureaucrats and diplomats who are required to speak
A2 of English, French, and German as part of their job. So you can imagine how quickly they were willing to resume work without other languages and just get by in core languages without interpretation at all. But when it comes to politicians who've been elected by people of a certain country or region in the European Parliament, quite a different political pressure for multilingualism to be respected. Because if somebody's elected from Italy or Spain, you cannot say to them, I'm sorry, in order to represent the people of your country, you have to speak English or French in public. That is completely politically unacceptable. So there's a huge pressure on us to do more, to offer more. And now, as the pandemic worsens in Europe and we enter a second lockdown, there is also pressure to discontinue physical movement completely. And so, for instance, where I am in Berlin, the capital of Germany, German members of the European Parliament will go to the European Parliament's office and speak from there by video conference. And hopefully within a few weeks, I and my colleagues will be doing the same thing and treating it as a hub. So we will therefore be able to connect from the different member states of the European Union to continue providing this service. AIC has given some guidance, which Martin has already referred to. The standards, we do now have an ISO standard, and overall, my take is that there is no completely confirmed and approved platform which complies with the standards as defined by AIC. So in a sense, we are still in an emergency situation, slightly improvising and doing our best, but trying to move towards a situation where there is something consolidated and reliable. A few principles I think are emerging. The one I mentioned of the communication with the booth mate not being the same if you're not in the same physical booth. Nonetheless, in the European Parliament, we are in adjacent booths. So before the meeting starts, we can chat at a physical distance in a mask, but we can actually communicate about how we're going to do the meeting. Whereas if you're not co-located, the teamwork, the identity of the booth itself is undermined, which can have an effect on quality. So hubs, AIC-friendly hubs, which have the advantage of co-located interpreters and professional sound technicians and support, seem to be a core principle that we should be moving towards in order to ensure a quality service. Like I say, there is still some tolerance of an in extremis second best, but my take from the circles that I'm working in is that conference interpreting will never be from home by definition, unless your home is a professional sound studio and you have some degree of compensation for the lack of co-location with a booth mate. Perhaps things will advance in those areas. But for now, I think a professional hub gives the interpreter this backup too, that I noticed I was particularly struck in Martin's little survey, that one of the questions of what are you worried about? One of them was that other people won't be able to hear me. So it's not just, will I be able to hear the delegate, which is obviously everybody's main worry and came out at 90% or something. But for the interpreter to be worried about whether the interpreter is heard is an extra dimension of technical complication on top of what we always have, where I certainly feel that having a professional studio and technician takes away a lot of that worry. Combined with what I said earlier about the right to stop, to have agreed audio and video conditions, and to be able to draw a line beyond which you say into the microphone, the interpreter apologizes, but the sound quality is insufficient to provide interpretation. So remote looks like it's definitely here to stay, but I think certainly
in the circles I'm moving in Europe, it is being seen as what will become an add-on. So when it is an advantage, when it lets us have more meetings than we would otherwise have, and when it lets us use more languages than we would otherwise use, which, for the reasons I described earlier, is a huge political imperative at the European Union. There are entire booths of interpreters who have not worked during the pandemic, freelancers who've had a zero income since February because their language has simply not been used. And politicians who have felt silenced and discriminated against, and democracy has not been working as it should in examining legislation and negotiating political decisions because of the lack of multilingualism. So I think the will to use technology to help us overcome that is there. We will want to use it when it does something useful for us. But as Martin was saying earlier, I think we need to think twice about who is using what or who is using whom. So I have been focusing this from the point of view of quality interpretation and, in the case of my institutions, political necessity, but on a private market, this will be a commercial or other necessity to have quality multilingualism. Therefore, you use a platform to achieve that. It is not a platform using an interpreter to provide a service. And I would urge all interpreters to be extremely careful about attaching any publicity to their name as an interpreter, which basically signifies that a technician has agreed that the interpreter can competently operate the buttons. That is a useful skill, but I would be very careful about shouting that from the rooftops and advertising that as a unique selling point, because with all the confusion that the rest of the world has about interpreting, if we start suggesting that somehow platforms use interpreters rather than interpreters use platforms, the client will not understand what interpreters do. If all we do is operate buttons, you don't need a degree, you don't need a master's degree. It's a completely different concept of what we're trying to do. So to conclude, I'd like to link that back to what I was saying about the different generations, and I perhaps sound like a dinosaur making these points about the core skills of interpreting. But the way I would link it to the new reality that we see is that if you start learning how to interpret by listening, analyzing, and speaking before you even take consecutive notes, then you're becoming an interpreter. Then you add note-taking to your repertoire and you become a more skilled interpreter. You learn to wear headphones, operate a microphone, press the right buttons, but also continue listening and thinking and speaking, hopefully, not just pressing buttons, right? Simultaneous interpreter is not just someone who can switch on. It's someone who, when they speak, it's not just words in, words out. That's not interpreting. So we go back to what interpreting was before we even introduced notes. Then that simultaneous interpreter works in remote, is not in the room. One of the things we learn as interpreters in a room with other people is to read the room. How do people react to what other people say? How does the audience react to the source speaker? How do people react to us as public speakers? And then eventually, how do we as interpreter make our audience react the way the source speaker makes the source language audience react? That's very complicated. And it doesn't only involve interpreting skills, it involves things like reading the room, being sensitive to body language and the dynamics of human interaction. That is something all interpreters learn by doing in real life. And this is where I return to that danger I mentioned at the beginning, that if you have limited exposure to real life, there's a danger that you are switching on microphones and pressing buttons
without the exposure to human dynamics and interpersonal communication, which will illuminate the task before you. And it can be easy to forget the core part of interpreting. Just as when you start taking notes, you think your notes are more important than what you end up saying in your consecutive, and you're stuck on your notes. And when you start simultaneous, you have words coming in and you rush to say the same words to make sure words are coming out. You forget to think and analyze in between, just as those problems can occur in traditional consecutive and traditional simultaneous. So in remote, we can be rushing to press buttons and forget to stop and think in between. And if on top of that, people are getting publicity for their button pressing skills, then I think we have a problem for the image of the profession. So I hope that the generations can work together, that people who are training interpreters, such as Martin, and this is why I was so delighted that he'd taken this initiative and so enthusiastic to come along and try to contribute something if I can, because I think it is absolutely vital that anyone who already knows how to interpret share part of what the world was like before we were working in remote because of a pandemic, but also the way training has had to happen in a remote form, and the way delegates are getting accustomed to working via video conference, so that the whole world is changing. The dynamics of interhuman communication are changing too. You will be up to speed with a lot of that. And hopefully we can put those different levels of exposure and expertise together to form a profession of the future, which is in a strong position and able to withstand these changes, as it always has with all the huge changes we've seen to the profession, like introducing simultaneous itself. The activity is as old as humankind itself, and I hope that by not losing sight of the core skills, we will help it to flourish in future and create new opportunities in future. That's a bit general. My apologies for the flowery language, especially to the interpreter. In a much more prosaic and pragmatic sense, I shall send some links and documents, including some points on toxic sound, because I think the dangers of poor sound are very serious, especially for people starting their careers. And I'm not an expert, so I will pass on several pieces by experts, plus the guidelines for speakers that I've come across. You can't always impose them on other people when you're a beginner, but seeing what has been accepted by major institutions may inspire you and give you confidence to try to explain to your client why you need what you need. You're not alone. Gracias, Matthew. Thank you very much, Matthew. That was really interesting. I must say that I'm quite jealous of your working conditions in Brussels, because that isn't the case at all for United Nations agencies here in Geneva, for now. For now. It's slightly improved over the past few months, but it's nothing like Brussels. I'm really impressed that you said that they can unplug the mic if the sound quality isn't good enough. Here we just keep working until people get sick, and lots of my colleagues have gotten sick and have had to take sick leave because of poor sound quality. Sorry, what were you going to say? Well, just to say that the possibility exists, but it is still a difficult judgment call. And there are certainly cases where the head of team will say this clearly infringes what we have in black and white. If someone's webcam goes down, we can say, without image, we do not interpret, and we can switch off the mic. The gray area is the problem, that if somebody's sound is coming and going, some interpreters think it's okay, then it becomes a judgment call for the head of team. And there we still have exactly the same problem which you describe and the same consequences.
We have a few questions in the questions and answer. So maybe we can look at those. Sí, seguro. So we have a question regarding COVID appropriate solutions for booths. So you mentioned having 2 adjacent booths with 1 interpreter in each, but you can still see each other and still work as a team. What about booths with a partition in the middle or any other solution that will allow minimum distancing and or air circulation? I don't know if Martín or Matthew you'd like to respond to that. Empiezo yo, no hay ningún problema. Es una pregunta de Daniel, bien, a quien conocemos mucho. Fue compañero tuyo, Cory, me parece, en el curso de acá de Buenos Aires. Un saludo para la gente de Brasil que nos está escuchando. Daniel, justo hiciste una pregunta que te la voy a responder relacionado con lo que dijo Matthew, de que nuestra actividad a veces la vinculamos mucho con la parte de entrenamiento. Fíjate que yo estoy disertando dentro de una sala acá y ves allá tenemos otra cabina. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tenemos 2 cabinas, en vez de tener una cabina al lado de la otra, yo tranquilamente puedo interpretar desde acá con la cabina inglesa de castellano y la cabina de portugués a una distancia de 3-4 metros y casi totalmente separada, circulación de aire, lo que quieras. Actualmente lo estamos haciendo, pero te digo cómo lo estamos haciendo. No en el caso de cuando tenemos 2 o 3 idiomas. Lo que estamos haciendo es poner a los intérpretes acá en la sala. Aparte tenemos un plasma, un LCD de retorno, la consola de interpretación, y la conectamos también con consolas de interpretación que están en las cabinas de atrás. Y le damos la posibilidad de que los alumnos vengan a hacer cabina silenciosa. Y una de las cosas que realmente me llama la atención es, yo muchas veces corto el micrófono y digo, por razones de sonido, esto no se puede interpretar. Y miro para atrás y veo que el alumno sigue interpretando. Entonces una vez nos dimos vuelta, esto pasó con Rafaela hace 10 días, y le dijimos a una de las alumnas que estaba haciendo esta práctica, ¿te parece que el sonido es adecuado para interpretar? Sí, se escucha más o menos. Y justo la intérprete que estaba al lado, que en este caso fue Rafa, dijo, wrong answer. Se le cortó el micrófono hace 10 minutos a este orador. Entonces tenemos 2 cosas. A veces que el alumno, por no poder leer o no tener experiencia en lo que son los eventos ni presenciales ni virtuales, siguen interpretando. Y por otro lado, muchos tienen miedo de cortar el micrófono, por lo que pueda llegar a pensar el cliente, por no volver a contratarlos, o por cualquier otro motivo, por quedar mal con la audiencia, o por decir, bueno, justo mi compañero estaba haciendo un orador y lo estaba haciendo bien, ¿cómo yo voy a cortar el micrófono? Pero es otro orador con otro equipo, otra persona totalmente distinta con otra conexión de internet. Entonces, ese caso, Daniel, lo estamos haciendo acá en Argentina, por ejemplo, en este hub, en la escuela de interpretación. En el caso de Matthew, no lo sé cómo ellos, tal vez tienen cabinas mucho más grandes de 3 personas y pueden poner un intérprete por cabina. Tal vez esa sería una buena idea. Matthew, ¿lo están haciendo así? There are various setups. So the one that I've been in is 1 interpreter per booth, and these are booths which are normally for 2, 3, 4, or 5 interpreters. So minimum 2, which reduces. Matthew, perdón, les voy a explicar, porque no te van a entender muchos de los chicos que estudian interpretación simultánea. Las cabinas en América Latina lamentablemente están diseñadas para 2 personas, con 1,50 m, 1,70 m, no me acuerdo cuál es la dimensión de ancho. Y no cumplen a veces con las normas ISO que especifica IC, que dice, bueno, en eventos de más de tantas horas tiene que ir 3 intérpretes y la cabina tiene que ser más grande. Es por eso que él
dice entran 3, 4 o 5 personas. Eso es inédito para América Latina, pero fíjense lo que les dice él, que realmente es otra perspectiva a la que no estamos acostumbrados. Discúlpame. No, thank you. Thank you for explaining. It's not only the duration of the meeting, but the language coverage. So for 23 languages into 23, you need at least 3 per language as a rule. Plus, in practical terms, you need to ensure that all the languages are covered, whether with retour or directly. So you need that many interpreters. So you have the consoles, and now we have more space than we need, but we have the physical barrier from the other interpreter. They have cabling to adjacent meeting rooms. So sometimes people are working on screen from the next room, physically connected by cable, but working from screen. So it is effectively remote. And the other solution is plexiglass partitions in the middle of the booth. And then you can have 2 per booth as before, sometimes with mask, sometimes without. And it's controversial, let's say. The medical services have given slightly diverging opinions depending on issues like vertical ventilation, and the science has changed, and the state of the pandemic has changed. We thought we were coming out in September, and it was a transition back to normal. Now it's got worse. So with aerosol transmission now confirmed and some question marks about ventilation, it is still, let's say, a controversial solution. Wow. Cory, había otra pregunta al principio. Era sobre Yes. los ensayos, ¿no? Well, there was one question regarding fees per hour for remote interpreting. And Okay. I think that opens up a whole can of worms, but it's also really interesting because, of course, the way we have been working with remote simultaneous interpreting has completely changed our profession. Because this has been a big problem in Geneva, because we always we work per day, right? So we bill per day and not per hour. And everything. So AIC is thinking about this. Everybody is debating this. I know in the hallways, all interpreters are talking about this, because often RSI assignments only last an hour and a half compared to 8 hours before. So this is something that is being brought up. Otherwise, there's a question about which is the best platform for remote interpreting. Which one would be best for a particular type of client? Okay, back to you, Martín. En realidad, las organizaciones van a seleccionar la plataforma y seguramente la van a testear con el jefe de intérpretes, con los ingenieros de sonido que tengan, los técnicos, etcétera, que más les sirva a ellos. Obviamente, cuando tienen 23 idiomas, como en el caso que decía Matthew, ¿no es así? O en el caso de Cory, que tiene a veces 3, a veces 4, a veces 6, dependiendo de la reunión. Uno quiere tener una plataforma que haga una conmutación de relay de todo para poder cubrir todas las necesidades. En el mercado privado eso no pasa. ¿Por qué? Porque, y más en América Latina, porque hoy en día con la devaluación del dólar, se le está prestando mucha atención. Yo no sé si Cory y Matthew están al tanto de esto, pero todavía no está la devaluación per se, pero encima tenemos restricciones con la compra de dólares. Los argentinos no pueden gastar más de $200 por mes con una tarjeta de crédito. ¿Con eso pueden pagar el honorario de una plataforma online? No, ni un día pueden pagar. Entonces, imagínense que muchas opciones para lo que son plataformas remotas hoy en día en Argentina no existen. Esto es mi opinión. Por otro lado, me voy a adelantar y tal vez voy a arriesgar algo, así como muchas de las organizaciones, tanto en Europa como en Naciones Unidas, han comprado sus equipos de traducción simultánea. No tengo la menor duda
y que ya están considerando desarrollar sus propias plataformas y tal vez entrenar a sus propios ingenieros en sonido para tener algo in-house y no depender de proveedores. ¿Okay? Yo pienso que a lo que están apuntando estas organizaciones a desarrollar algo in-house y customizarlo de manera tal para que no se les facture por hora, por día o controlar un poco los costos, en el caso de que esta modalidad continúe. ¿Qué te parece, Matthew? Yo no sé cuál es la perspectiva de lo que vos le recomendarías sin mencionar nombres de plataforma, porque la verdad que no es el tema de la conferencia. I think the EU institutions are somewhat behind the private market in terms of the trends. The European Parliament, I know, is working directly on the possibility I mentioned of working remotely from hubs. They may be working in parallel along the lines you describe of coming up with their own kind of platform. As far as I know, the European Commission is behind that even. And so my hope is that like-minded colleagues will be able to move towards something built on the ISO standard of the IEC-friendly hub. So again, it wouldn't be which commercial product specifically you're using, but which minimum conditions are necessary to say a professional conference interpreting service can be provided from this hub. And then that hub can in fact rent out booths by the day, either to the private market or to the institutional market. Claro, ahora lo que está o sea, los que tienen el control son las plataformas. En el futuro no creo que sea así. Ahora les ganaron de mano por la cuarentena. No creo que sean tan tontos de seguir cediéndoles el mercado. Hay una pregunta que me gustaría contestar de Daniel, que estaba relacionado con los ensayos que yo mencioné y vamos a tratar de explicársela, o por lo menos cuál es nuestra metodología. Cuando nosotros hablamos de ensayos, fíjate que no es que toco el tema de ensayos en forma general, sino que lo toco se me fue el PowerPoint. Lo toco desde el punto de vista de dos tipos de ensayos. En el uno, lo pongo un ensayo con el cliente. A mí ese ensayo no me sirve desde el punto de vista orador, que es lo que dice Daniel. Me dice, porque muchas veces quieren hacer un ensayo, pero el que habla es el CEO de la empresa y no va a estar en el ensayo. Entonces, una cosa es el ensayo con el cliente y otra cosa, fíjate que lo que le ponemos es ensayo con los oradores. Y hay veces que no va a estar el CEO, pero por lo menos le decimos, la gente importante no va a hablar de la casa, por lo general va a hablar de la empresa. Va a tener todo un séquito de sonidistas. Bueno, probemos con ese sonidista, si la persona es tan importante, con ese sonidista y con esa conexión y ese micrófono que van a tener y hacemos la prueba. La otra vez hicimos un ensayo con 3 panelistas que estaban desde la casa, eran importantes, ¿no? Y accedieron a un ensayo. Los 3, ninguno tenía el micrófono conectado. Entonces les dije, ¿y los micrófonos? El día del evento lo uso. No, le digo, disculpen, el ensayo es para escuchar el sonido ahora y en estos momentos yo te voy a decir a ver si tu micrófono va o no va. Así que todos a conectar los micrófonos, ¿no? Lo traigo el día del evento. O sea, el ensayo no es para vernos las caras. Y el cliente no lo entiende y el panelista menos. Porque están acostumbrados a tener la reunión de Zoom de esa manera, en forma interna, con un sonido que zafa o que está bien para lo que es una reunión por Zoom, pero sin traducción simultánea. Entonces, no sé si te respondí la pregunta, Daniel, pero bueno, en este caso
recurrimos a dos tipos de ensayos. Si quieren saber cómo es la interpretación simultánea con el cliente, recursos humanos, departamento de marketing, lo que sea, perfecto. Pero yo necesito también un ensayo con los oradores y ahí salta cuando no usan los micrófonos o peor, cuando dicen, no, la computadora yo la voy a usar para el PowerPoint y tengo mi celular. Y desde mi celular voy a hablar. Y no. Así que bueno, todo tipo de las locuras más insólitas las van a ver en el ensayo. No sé, Matthew, ustedes cómo manejan el tema de los ensayos o si trabajas en el mercado privado en Europa o Cory lo mismo. Es un tema muy delicado y hay mucha gente que es renuente a caer a último momento y acostumbrado al sonidista ese que le ponía el corbatero a último momento y decir, en 5 minutos ya estamos. Antes los ensayos eran así, 20 minutos, media hora antes del evento en el hotel y listo. I have a rehearsal tomorrow, in fact, with some sound technicians because I'll be working from home on Thursday. It's all very new, isn't it? All this, it's very difficult. We haven't yet found a way to talk to the client about how to bill additional fees. But it's really interesting what you've just mentioned about rehearsal fees. And also, we should also be billing the clients to work in a hub, as you mentioned, Matthew. I think that would be really, that's something to look into. Sí, hubo un comentario, por ejemplo, en el chat que decía, acá en Argentina, por ejemplo, el Colegio de Traductores puso una diferencia de honorarios donde se establecía, los honorarios de interpretación son tantos. Si el intérprete tiene que alquilar o poner el hub, se le suma un tanto por ciento. Entonces, lo que se le tiene que cotizar al cliente no son los honorarios de interpretación, sino también por la conexión, por el micrófono, por la consola o lo que use. Y eso lo estamos pudiendo implementar. Lo que pasa es que hay mucha gente que no lo sabe esto y dice, ¿cuáles son los horarios de intérprete? Y tanto, y lo cotizan y claro, quedan totalmente desfasados con lo que es el precio que cotizan los demás intérpretes. No sé si ustedes en Europa están cotizando también por tener las conexiones en la casa, por ahí sea un coworking, como me decía Cory hoy. Well, like I was saying, I haven't had experience with that yet, but certainly what I've been hearing AIC colleagues say is that we should have a supplement for remote anyway, plus, of course, the use of a hub, which can have economies of scale when you're negotiating with a client. If you say this can be a regular setup and we can book it and we can give you guarantees of technical quality. So that I have heard people approaching it in quite creative ways to communicate to the client that it's worth being confident of the infrastructure. I have been working in hubs here once in a while. So that's been a really good experience because it's managed by sound technicians. So the sound has been absolutely fantastic. But that's always when I'm recruited for quite big teams, teams where there are 3, 4, 5 languages. So it's quite, it depends on the assignment. For Thursday, I've really pushed and pushed and pushed, and I haven't been able to get what I want, and I have to work from home. But I hope that it goes well. We'll see. It's always much, much better from the institutions and from hubs, of course. Me parece que no quedan preguntas pendientes. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Saben por qué, chicos? A mí no me preocupa porque para mí son las 5:15 de la tarde y para Brasil también. Pero para esta gente, para Cory, para Matthew, no son las 5:15 de la tarde, ¿ok? Es bastante tarde. Así que me gustaría saber si no hay ninguna pregunta pendiente. La pueden tipear en el Q&A y si no, nos vamos a despedir y les vamos a agradecer. Martin, sorry, I just want to add one little point, which is that we commonly work with 23 languages, but I must point out that the EU has 24 official languages. And I know that in the Americas, many people trace their origin to Ireland, perhaps less
towards the southern tip of the Americas than at the northern end. But I think tonight a lot of our minds will be on people who have Irish connections. So I wanted to mention the 24th language, which is not completely operational on all occasions, but the Irish language is an official language of the European Union, I'm proud to say. And since you were rounding off it, anyway, I'll take this opportunity to say my final goodbyes. Nosotros estamos muy orgullosos de eso porque en realidad el apellido McDonough en la Escuela de Interpretación es irlandés. Hay muchos descendientes de irlandeses en Argentina. Entonces, al Florencia McDonald ser irlandesa, obviamente le agrada este comentario. Muchísimas gracias por haber participado. Cory, ¿tenés alguna otra cosa que decirnos de Ginebra o algo así? No? Nothing in particular. I think it's been very inspiring. I think I'm going to go back to clients and tell them that because of these technical specifications, we need to work in hubs, we need to work with these all of these different ISO standards. So, ok, yo lo que les voy a poner ahora es una encuesta sobre la charla. Así nosotros podemos ver, a ver si realmente fue muy buena, regular, mala, si Matthew y yo estamos locos. Bueno, eso probablemente sea cierto. Pero bueno, por lo menos ahí tienen una encuesta de satisfacción que a nosotros nos interesa saber bien para poder organizar este tipo de charlas, para concientizar. Fíjense que esto no fue en detalle para intérpretes simultáneos sobre el último desarrollo de la plataforma y la última tecnología, porque no nos interesa. Lo que nos interesa es la modalidad de trabajo, especialmente de las futuras generaciones de intérpretes o los intérpretes que están por recibir y que realmente van a tener que entrar en este mercado que es totalmente desconocido. ¿ok? Y que a veces no saben cómo manejarse. Así que esa es la intención de nuestras charlas. Les quería agradecer, entonces ha sido un placer. Gracias por el tiempo, por la dedicación, por la coordinación y por haber hablado también. Muchísimas gracias a todos. Thank you very much. Thank you. It was great to see you again. Hasta luego y muchísimas gracias a las personas que estuvieron de todas partes del mundo conectados a la charla. Un saludo. Y como siempre, me olvidé de algo. Me olvidé de agradecer a los intérpretes. Siempre pasa esto en todas las conferencias. ¡Qué vergüenza! Y yo siendo intérprete no lo agradecí. Le agradezco a la intérprete que encima es nuestra asistente de todos los cursos, que es Tatiana Correa. Muchísimas gracias por haber participado. Chao, Matthew. Un placer. Nos vemos en China. Nos vemos en Shanghai, ¿ok? Nos vemos. Chao, chao.